Perfecto, sí. Mateo capítulo 20, así es. Vamos a ir al versículo 29. Mateo capítulo 20, versículo 29. Hoy es noche del ministerio de caballeros, así que vamos a estar viendo la historia de los dos ciegos que reciben la vista. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, ¿qué decían? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y deteniéndose, el versículo 32, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Muy bien, amén. Vamos a estar analizando este texto. Yo esta mañana o estos días, yo por ejemplo estaba cantando un canto de mi infancia, bueno, más o menos mi adolescencia, que decía este versículo, un canto que decía, todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Y yo estaba cantando tranquilamente este canto, todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Y si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor. Yo les estaba cantando porque me gustaba el ritmo de la canción, etcétera. Sin embargo, después me puse a meditar un poco en lo que estaba cantando y a ver, y me di con la sorpresa de que no tenía tanto sentido este canto, porque el texto bíblico no dice que todas las cosas irán bien a los que aman al Señor. El texto bíblico dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Así que mucho cuidado. Que bueno, el canto ya era muy bonito y yo lo cantaba y todo lo demás, pero es que eso está bastante raro. Es bastante, ¿cómo se llama? Antropocéntrico, ¿no? Como dirían por ahí los estudiantes del MIPE, ¿no? ¿Quién conoce bien los circuitos y los componentes de un aparato o un artefacto electrónico? ¿Quién creen que lo conoce bien? Pues el electricista, Jason, el electrónico, el ingeniero. ¿Es un ingeniero o un técnico? ¿Quién los que hacen ingeniero? Dependiendo, ¿no? Cualquier persona. No, pero entender bien, quiero decir. Porque yo, por ejemplo, se me estropeó mi lavadora hace 3 meses y tuvieron que, era cuestión de la placa y desarmaron la lavadora y llevaron la plaquita. Claro, ahí ya ve el técnico, o sea, cualquiera no, porque yo no sabría cambiar una de esos componentes. Entonces, el técnico, él sabía bien, o sea, si cambiaban una resistencia o algo por el estilo y funcionaba, pues bien, tenía lavadora. Resulta que no, la lavadora estaba estropeada y por más que lo cambiaron como 2 o 3 veces, no lo cambiaban. O sea, aquí a lo que voy es que alguien que conoce, sabe qué es lo que tiene que cambiar, ¿no lo creen? Alguien que conoce, sabe, o sea, por lo general, pues el que lo ha creado, seguramente, o el que ha hecho los planos del circuito, de esa placa base, pues sabe bien lo que está haciendo, sabe bien dónde tocar, sabe bien qué tocar y qué no tocar, y qué conectar y qué no conectar. Y por ejemplo, yo podría conectar algo. Yo una vez en mi adolescencia, pues quemé algunos altavoces porque me equivoqué de cable. Y puse el cable del altavoz en una toma de corriente y eso explotó horrible. Teníamos nosotros así. Entonces, ¿quién conoce bien las calles de una localidad o de una ciudad? ¿Un turista o el que vive allí? El que vive allí, evidentemente. Un turista se sorprenderá, wow, qué maravilla el centro de Madrid, ¿eh? Pero alguien que vive aquí sabe que Madrid el 25 o el 24 de diciembre es una pesadilla. Cuando fuimos nosotros a visitar
el centro de Madrid, por esas fechas, atropellaron a mi sobrina pequeñita en un mar de personas. Había un señor medio alegre, estaba un poco borracho, como se dice por acá, estaba un poco piripi, y estaba contento, eso es, y él estaba caminando tambaleando y no se dio cuenta entre tanta gente de que había un cochecito de bebé, ya lo atropellaron. Bueno, a un turista, a alguien, pues bueno, le sorprenderá, pero a los que vivimos por aquí hay cosas que ya conocemos, ¿no? La Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro y todo eso, ¿no? Que aquí cuando llegué aquí a España, me tomé foto en el Renfe, porque para mí era ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Un tren! Hombre, considerad que yo en Perú, hace 16 años en Perú no había metros. Había un metro que estaba ahí dando vueltas, pero todavía no habían pasajeros. O sea, y yo cuando llegué, ¡wow! Extraordinario. Otra cosa, y yo me tomé foto y lo subí en ese entonces a mi hi-fi o en Facebook y eso. Y en ese entonces se utilizaba Messenger, porque Mariana estaba en Perú, yo estaba aquí, usábamos Messenger. Eso era una maravilla, me encantaba el Messenger. Y nos comunicábamos siempre, y yo le mandé la foto del metro. Otra cosa más también, cuando nevó. La primera vez que yo vi la nieve fue aquí en Madrid. Y también salí todo encantado. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? Yo lo había visto en dibujitos, en películas, pero nunca en vivo y en directo. ¡Qué frío que hacía! Y no sabía yo que cuando la nieve la gente lo pisa, se vuelve duro, se vuelve hielo y te resbalas. ¿Y cuántas personas ahí con accidentes? ¿A dónde quiero ir con todo esto? Es que es diferente una persona que viene de turismo a una persona que vive y que conoce las calles y conoce las localidades. ¿Quién conoce bien el corazón del hombre? Su creador, el que lo diseñó, el que sabe bien los pormenores, los detalles del corazón del hombre, porque el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Nosotros no nos podemos fiar de nuestro corazón. Pero nuestro creador, decía por eso la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Wow. Entonces, el creador del corazón humano, del corazón del hombre, no me refiero al órgano, sino a la persona, a la integridad, el alma de esa persona. El creador sabe bien cómo llegar. Él sabe bien cómo llegar a su creación. Porque nos pasa mucho en evangelismo, ¿no? Como nuestro hermano Jason estaba enseñando la otra vez. Nosotros somos mensajeros, nosotros hablamos, nosotros predicamos, pero nosotros no convencemos. No podemos convencer. No es un convencimiento intelectual ni con argumentos. Ese es el nuevo nacimiento, solamente lo hace el Espíritu Santo. Entonces, el creador sabe bien cómo llegar a su creación. Hoy vamos a ver este pasaje bíblico de Mateo capítulo 20. Vamos a analizar un poco el texto. Dios sabe cómo renovarnos, Él sabe cómo cambiarnos, Él quiere que el ser humano pueda experimentar la paz con Dios a través del nuevo nacimiento. Vamos a ver Mateo capítulo 20. Un poco de contexto inmediato. Nosotros podemos ver en los capítulos anteriores qué es lo que pasó. Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, nosotros tenemos allí a Jesús hablando acerca del divorcio, bendiciendo a los niños y hablando a un joven rico, ¿no? Así que el Señor vemos aquí a nuestro buen Señor, pues, diciendo, hablando también en el capítulo 20, Él está anunciando su muerte y hay una petición muy curiosa porque ahí llega justo Santiago y Juan y que su madre le pide que ellos se sienten a su izquierda y a su derecha, ¿no? En su reino, y Jesús dice, no saben lo que dicen. Y ahí Jesús da una enseñanza. ¿Qué enseñanza? La enseñanza del líder siervo. Aquel que quiera ser grande entre vosotros tendrá que ser vuestro
siervo, vuestro servidor. Tremendo. Porque claro, ellos, aunque conocían del Mesías, ellos, los judíos, tenían en mente de que el Mesías iba a ser un poderoso gobernante que los libertaría, ¿no? Y entonces Jesús les tiene que romper esos paradigmas y esas mentalidades que tenían. Vamos a ello entonces, al versículo 29. Dice, cuando salieron de Jericó, tenían una gran multitud. Dice, le seguía una gran multitud. Nosotros sabemos que Jesús era famoso por sus milagros, por sus sanidades, porque Él dio de comer milagrosamente en 2 ocasiones a grandes multitudes. En Mateo 15 nosotros vemos que Él da de comer a 4,000 personas, y en Mateo 14 vemos que Él da de comer a 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. Entonces la gente conocía a Jesús. Y cuando Jesús salía, pues y pasaba por un lugar, pues la multitud, muchos de ellos le seguían. Mateo dice que habían 2 ciegos. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en Marcos nos dice que nos da el nombre de uno de ellos. ¿Cuál era el nombre de uno de ellos? Bartimeo. Ya hemos hablado en algún momento lo que significa Bartimeo, el hijo de Timeo. Y por lo tanto vemos que estos 2 ciegos, dice en el versículo 30, estos 2 ciegos estaban sentados junto al camino. En tiempos de Jesús, estar junto al camino era una posición común para mendigos y para personas con discapacidades. O sea, estamos hablando de lisiados, de ciegos, de cojos, que esperaban la caridad de los viajeros, de los que pasaban por allí. Si nosotros hubiésemos estado ciegos o cojos en ese momento, en esa época de Jesús, probablemente tendríamos que haber estado en el camino para poder recibir la ayuda de la caridad de la gente. Pero ¿qué pasa? Estos 2 que estaban en el camino, cuando oyeron que pasaba Jesús, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y aquí hay mucha tela que cortar, porque estas palabras son palabras muy interesantes. Primeramente, ellos oyeron que Jesús pasaba por allí. Ellos sabían que quien pasaba por allí no era una persona cualquiera, no era un líder político cualquiera. Y ellos sabían que quienes pasaban por allí era Jesús. Así que cuando ellos se enteraron de que Jesús pasaba por allí, no les fue indiferente. Ellos no dijeron, a veces pasamos de ciertas noticias o ciertos acontecimientos porque nos da igual. A ellos no les daba igual. Aunque ellos mendigaban, no mendigaban un día ni 2 días. Probablemente llevaban mucho tiempo mendigando, muchos años mendigando. Así que habrán pasado muchos personajes por ese camino. Habrá pasado mucha gente por ese camino. Pero cuando pasó Jesús, ellos pues dijeron algo tan interesante. Miren sus palabras. Los 2 ciegos estaban sentados junto al camino y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. Esa palabra clamar, ¿qué es? ¿Qué significa clamar? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, dice que clamar significa exigir algo con fuerza, como justicia, por ejemplo, o quejarse a gritos, o que algo inanimado manifieste necesidad, como por ejemplo esa frase, la tierra clama por agua, ¿no? La tierra clama, pero si la tierra no clama, pero es una frase que se entiende que la tierra clama por agua, algo inanimado que expresa una necesidad, ¿no? Lo que pasa es que la palabra clamar, según la RAE, también se usa para hablar con vehemencia o solemnidad. Y antiguamente, miren esa frase, antiguamente, o sea, ¿qué significa antiguamente? Que ahora ya no se usa. El uso de la palabra clamar antiguamente era para llamar a alguien. En la Biblia interlineal, busqué esa palabra en una Biblia interlineal y la palabra clamar en griego es kraso, que significa
propiamente graznar, como un cuervo, por ejemplo, cuando el cuervo grazna. O gritar, es decir, generalmente llamar a gritos, o sea, chillar, exclamar, llamar. Y por eso la Reina Valera lo define como prorrumpir en alta voz, o dar voces, o clamar, o alzar la voz. Todo eso es la palabra clamar, alzar la voz, clamar, gritar, ¿no? Ellos clamaron. Ellos no estaban ahí inertes, ellos no estaban allí con los brazos cruzados, ellos no estaban allí, a ver, yo soy del pueblo de Dios, yo soy judío, a mí me corresponde que por favor que me sostengan o me mantengan o que me sanen o lo que sea. No, ellos estaban ahí mendigando, pidiendo la caridad de los demás, dependiendo de la caridad de los demás. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, se pusieron a clamar, a gritar. Pero pasa algo extraño, ¿no? ¿Qué más dice? Ok, sigamos. ¿Qué es lo que gritaron ellos? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Primeramente, ese Señor, ¿qué significa? Porque tú puedes decir, Señor, ábreme la puerta, por favor. Buenos días, Señor. No es ese Señor como saludo. Señor. Están reconociendo un señorío. Y ellos no podían hacer eso. Un judío no podía reconocer un señorío que no sea Dios. Y ellos clamaban, ojo con el dato. Porque tú y yo estamos muy cómodos hoy en día gritando y cantando Señor al Señor. Vámonos a ese momento. Si tú gritabas en ese momento en Jericó, a la salida de Jericó, y decías Señor a una persona, ¿quién aparecía? Las autoridades religiosas. ¿Y qué te decían? Eres un hereje. Y si tu ofensa era grave, pues ¿qué pasaba? Te apedreaban. Pero ellos gritaban, Señor. Y no se quedaron con Señor. No se quedaron con... ¿Qué más dijeron? Señor. Hijo. ¿De quién? Hijo de David. ¿Qué es el hijo de David? Es un título mesiánico. Es un título de rey real, un título real. El libro de Mateo, ¿a quién fue dirigido? A ver, estudiantes del IBITPE. A judíos, al pueblo de Israel. Mateo, su público objetivo, los lectores de Mateo. Mateo, cuando escribió su evangelio, lo hizo pensando ¿en quién? En el pueblo judío. Es por eso que Mateo hace especial énfasis en que Jesús es el rey legítimo de los judíos, el Mesías prometido. Los gentiles ni siquiera sabían qué cosa era un Mesías ni que existía un tal David, seguramente. Pero un judío sí lo sabía. Y los ciegos dijeron, Hijo de David. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Eran conocedores o eran ignorantes? Conocedores. Ellos conocían. Pero vamos allá. ¿Conocían solo ellos conocían? ¿O conocía todo el pueblo de Israel de que iba a venir un Mesías? Todo el pueblo sabía que iba a venir un Mesías. Pero qué curioso, ¿no? Solo estos dos ciegos reconocieron de verdad quién era ese Mesías. Y las autoridades religiosas de aquel entonces no supieron saber quién era el Mesías. Pero esos dos ciegos reconocieron quién era el Mesías. Esto es importante, porque ellos tenían una fe inquebrantable. La palabrita, ¿no? Ellos decían, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eran ciegos, pero sabían quién era Jesús. Mateo presenta a Jesús como el rey legítimo de los judíos, del linaje de David, porque el Mesías
Tenía que venir del linaje de David. Y Jesús cumplió al pie de la letra todas las profecías mesiánicas. Necesito que alguien busque Mateo capítulo 1, versículo 1, otro busque Romanos 1, 3, otro se vaya a 2 de Samuel 7, otro vaya a Jeremías 23, 5, y otro vaya a Zacarías 9, 9, y otro vaya a Miqueas 5, 2. Mateo 1:1, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo empieza Mateo? ¿Cómo empieza Mateo? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Es importante este dato porque Jesús no puede ser el Mesías si es que no es hijo de David. Tiene que venir del linaje de David. ¿Quién tiene Romanos 1:3? No solamente fue Mateo, sino que también Pablo. ¿Lo tienes, mi hermano? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Del linaje de David según la carne. Ustedes saben lo que dice. ¿Cuál es el libro que hoy en día tienen los judíos? Su Biblia, esta parte de la Torá. Y ellos tienen otra, ay, se me ha olvidado esa palabrita. No, porque el Tanaj es la Torá, el Pentateuco, los 5, la Torá, el 9, los completo. No, la Septuaginta no. Creo que sea no, Corán no. El Corán es de los árabes, no se entiende que libro del Mormón. No, estamos peor. El libro del Mormón, no, ni la Biblia de los testigos tampoco. La Diyajé, la Diyajé no. Tendría que ver. La cosa es que en la Biblia, en un libro que interpreta la ley que los judíos usan hoy en día, dicen que Jesús era hijo de un tal soldado romano llamado Pantera. Y dice que María no era una virgen real, sino que María, estando desposada con José, tuvo relaciones sexuales con este soldado romano. Por lo tanto, Jesús es un hijo de fornicación, es un falso profeta y está en el infierno en un tormento eterno, en ebullición de excrementos por toda la eternidad. El Talmud, gracias. Y ellos lo dicen así. ¿Sí lo habían dicho? Ay, pero díganlo más fuerte, no les había escuchado. Gracias. El Talmud. Hermano, es que es importantísimo este detalle. Jesús, para Mateo era importante, y es importante para nosotros este punto. Jesús es hijo del linaje de David. Y eso, ¿por qué es importante? Porque le hace legítimo. Pero ¿qué más dice? 2 de Samuel 7, 1 al 7, 12 y al 16. ¿Quién lo tiene? 2 de Samuel, vamos. 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16. Vemos aquí nosotros que Dios hace un pacto con David. Dice de esta manera. ¿Qué le decía? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le decía Dios a David, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿De quién? De ese, ¿no? Del que vendría de sus entrañas, de su descendiente. Bueno, sigue diciendo, él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino y yo le seré a él por padre y él me será a mí y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa, aquí viene la promesa, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
Ok, estamos viendo ahí el pacto que Dios hace con David. Empieza a hablar de su hijo Salomón. Y luego, pero noten ustedes que de la descendencia de David, Dios dice en el versículo 16, su trono será estable eternamente. Vámonos a Jeremías 23, capítulo 23, versículo 5. ¿Qué dice Jeremías 23, versículo 5? ¿Alguien lo tiene? Velocidad bíblica. Si no lo tenéis, ya, a ver, léalo por favor. Viene el día, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo, justo, y Reinará. como rey, Sí. el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Amén. Aquí vemos nosotros otra profecía mesiánica. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En la promesa que Dios le hizo a David, lo hizo más o menos 1000 años antes aproximadamente. Y miren, Dios ha sido fiel a su promesa. Ay, gracias. Sí. Zacarías 9:9. ¿Quién tiene Zacarías 9:9? Vamos, velocidad bíblica. A ver, desempolvemos la escritura. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Conocemos que Jesucristo cumplió esta profecía mesiánica también. La entrada triunfal. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Vamos a Miqueas 5:2, última cita bíblica, para ver por qué era tan importante el linaje de David y esto que dijeron los ciegos, hijo de David. Miqueas 5:2. ¿Quién tiene la Biblia en papel? ¿Quién tiene la Biblia en papel? En papel. Eso es muy rápido. Para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¡Wow! Miqueas 5:2 es tremendo, 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 tremendo. Y bueno, a mí me gusta también la aplicación del móvil, pero en papel tiene más mérito, hay que admitirlo. Porque buscarlo, en papel es más... A ver, ahí sí, güey. Pero está bien, está bien. Miqueas 5:2, miren. Pero tú, Belén, Efrata, ahí es donde nació nuestro Señor Jesucristo. Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esto ¿dónde se menciona en el Nuevo Testamento? Bueno, cuando van los magos del Oriente al rey Herodes y le dicen, ¿dónde nacerá el Cristo? Y él consulta a los sabios y los sabios le dicen esta cita bíblica. Belén, nacerá en Belén, dijeron. Pero miren esto. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Wow. Desde los días de la eternidad. Hermanos, este es un acontecimiento tremendo. No podemos nosotros llegar a alcanzar con nuestra mente humana el glorioso acontecimiento que está relatando esta profecía. Aquel Dios poderoso, aquel Dios que es atemporal, a Él no le afecta el tiempo. Tú y yo estamos en el tiempo.
Y tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir, pero Él no es temporal como nosotros. Él es atemporal, es eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tiene ni principio, ni tiene fin. Pero dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese Dios que no tiene ni principio ni fin, entró a la historia de la humanidad y lo dividió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Un glorioso acontecimiento en la raza humana ocurrió con esta profecía. Nuestro Señor vino aquí a hacerse carne por ti y por mí. Vemos nosotros aquella profecía tremenda. Y por eso los ciegos, cuando decían Señor, Señor, volvamos a Mateo 20, por favor. Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos, esa palabrita que ellos están diciendo, esa frase que a veces pasa desapercibido, esa frase es muy profunda, muy tremenda. Esa no es cualquier cosa. Les podía haber costado la vida a estos dos ciegos. Ellos pidieron misericordia porque tenían fe. Ellos confiaban en el Mesías. Su fe era como la fe como el tamaño de un grano de mostaza. Aunque eran ciegos, veían con claridad al Mesías, a diferencia de algunos líderes religiosos de aquella época. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó luego? En el versículo 31. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hermanos, ¿por qué callaron a los ciegos? ¿Por qué callaron a los ciegos? Correcto. Como dije hace un momento, hermanos, a ver, si tú vas ahora mismo aquí a la Puerta del Sol, o te vas frente al Ministerio de Igualdad y le dices, o te vas a una clínica de abortos y te pones a hablar y dices que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, y por más que un hombre se mutile los genitales seguirá siendo hombre, te van a tildar de homófobo y probablemente te van a culpar de un delito de odio, por decir una realidad. A la cárcel. Delito de odio. Delito de odio directamente. Ya ha pasado algunas veces. Pero ellos no tenían... Y algo parecido es lo que pasaba en aquel entonces. Ellos tenían tanta convicción que no les importó eso. Y la gente tenía miedo porque, ojo que ellos eran judíos porque estaban en Jericó, a la salida de Jericó, y Jericó pertenecía en el siglo I al territorio judío, al pueblo, a la nación judía. ¿Por qué lo callaron? Bueno, no se sabe exactamente, pero recuerden que ellos eran marginados sociales. Probablemente ellos, esos mendigos, no les daban importancia, y la gente ahí, tú no tienes voz en esta sociedad, tú eres un marginal, tú no tienes voz, cállate. Probablemente pudo haber pasado eso. También porque interrumpían una comitiva importante. Wow, pasa a una persona relevante y es indecoroso que alguien esté gritando al lado del camino. No se sabe, quizás porque proclamaban un mesianismo peligroso. Es lo que decía nuestro hermano. Hijo de David. Eso era peligroso. En aquel momento eso era peligroso. Pero ¿por qué ellos querían clamar a Jesús, llamar la atención del Señor Jesús? ¿Por qué? Porque sabían que Jesús les podía abrir la vista. Sabían que Jesús les podía abrir la vista. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo sabemos que podían abrir la vista? ¿Cómo ellos sabían que Jesús podía abrir la vista? Bueno, seguramente habían escuchado los milagros de Jesús. Y también porque habían profecías mesiánicas donde se decía que el Mesías
abriría las vistas a los ciegos, como dice en Isaías capítulo 61. Si me dais un minutito, ¿cómo vamos con la hora? Vale, ok, ya lo he visto. Isaías 61, ¿qué es lo que dice? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios nuestro Señor, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a enderezar, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Qué dice Lucas 4? En Lucas 4 nuestro Señor está en Nazaret, dice, vino a Nazaret donde se había criado Jesús, y en el día de reposo entró en una sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hemos visto la profecía y hemos visto su cumplimiento. Hermanos, también nosotros podemos ver en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 no es tan detallado como Lucas. En Mateo capítulo 11, cuando Juan el Bautista pregunta si Jesús era el Mesías que ha de venir, nosotros vemos que él envía a las personas a preguntar, pero hay un detalle que en Mateo no está, pero que sí está en Lucas. Vámonos a Lucas 7. Veamos ese pequeño detalle. Es importante, por eso los sinópticos, aquellos que tienen esa cronología, ¿no? Mateo 7, ¿qué dice? Mateo 7 está relatando el mismo acontecimiento que de Mateo capítulo 11. Y nuestro ciego Bartimeo junto al otro ciego está en Mateo 20. Lo que quiere decir que lo que está en Lucas ha sido antes de lo que está en Mateo capítulo 20. ¿Ok? Pero ¿qué dice Lucas capítulo 7? Dice de esta manera en el versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos a muchos ciegos dio la vista. Este detalle no lo encuentras en Mateo 11. Encuentras todo el relato, pero no encuentras esto. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le respondió Jesús? Bueno, ya sabemos. Dice que sigue diciendo, Jesús respondió y les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan,
Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esto ocurrió en Mateo 11, cuando vienen los discípulos de Juan a preguntar. Mira que Juan era la voz que clamaba en el desierto. Pero aunque sea un gran profeta, el más grande de todos, que dijo Jesús, tenía su tiempo de duda, no sabía. No sé si quizás había dudado, tenía alguna pregunta, no lo sé. Fue y mandó a preguntar. Y Jesús le responde todo lo que él está haciendo. Ahora bien, nosotros vemos, estos ciegos sabían que Jesús podía abrirle los ojos porque Jesús ya lo estaba haciendo antes. Ya lo había hecho antes, ya había sanado antes, ya había liberado antes, había resucitado muertos antes, ya su fama se había extendido. Y cuando Jesús pasó por Jericó, estos dos ciegos dijeron, Él puede sanarnos. Si Él abrió los ojos a los ciegos, si las profecías dicen que el Mesías lo haría, entonces Él es el Mesías. Ellos tuvieron esa fe como un grano de mostaza. Esa fe en Cristo Jesús, en su Mesías. Él es nuestro Salvador, hermanos míos. Y para terminar, volvamos a Mateo 20. Vemos nosotros lo que pasa cuando una fe es genuina. Cuando una fe es genuina, aunque vengan otros y quieran callarte por el motivo que sea, tu fe seguirá perseverando. Tu fe seguirá haciéndose más fuerte, aunque venga la circunstancia que venga. Ellos tenían fe en el Mesías, pero los que estaban allí le callaban. Pero ellos no se quedaron callados, ellos seguían gritando con más fuerza. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Wow. Jesús luego viene, dice en el versículo 32, deteniéndose Jesús los llamó. La llamada del Maestro. Esa llamada amorosa. Ellos pudieron oír la voz de su Señor llamándoles. Hay un himno que dice, puedo oír tu voz llamando, con acentos cariñosos. Oigo sí tu llamamiento. Ven en pos de mí. Ellos respondieron, ellos clamaron, y el Señor no fue indiferente a la necesidad humana. El Señor no fue indiferente al clamor de aquellos ciegos. El Señor se detuvo y les llamó. Y les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, dame, Señor, 1000 euros. Dame, Señor, la posibilidad de ser famoso. Señor, un local para la iglesia. Una nave. Hermanos, hoy en día nos encontramos de todo. Un cristianismo muy religioso, un cristianismo muy materialista. Pero ellos pidieron algo que para el hombre era imposible. Lo que para el hombre era imposible, ellos lo pidieron. Señor, quiero ver la vista, dijeron. Hermanos, cuando el Señor viene y te dice, ¿qué quieres que haga contigo? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Hermano, lo primero es lo primero. Señor, ábreme la vista. Yo hay cosas que yo no puedo hacer, Señor, por mis fuerzas. Hay cosas que yo he intentado y no he conseguido con mis fuerzas, Señor. Yo soy consciente de que esto es imposible para mí. Ríndete a Él. Amén. Un gran error del cristiano hoy en día es luchar con sus propias fuerzas. Ríndete a Él, Señor. Yo no puedo. Ábreme la vista.
Es algo que ellos no podían hacer, ni algún doctor, ni algún líder religioso de la época. Nadie podía hacerlo, solamente el Mesías. Y hermanos, quiero decirles que habían ciegos, y hay ciegos en toda la historia de la humanidad, pero ellos dos fueron privilegiados, porque reconocieron al Mesías. Y no les importó su vida, clamaban: Señor, Hijo de David. Aunque fue eso, era algo peligroso en aquel momento, a ellos no les importó. Su fe era como la fe de un grano de mostaza. Y cuando el Señor les dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Quiero recobrar la vista. Queremos recobrar la vista. Ellos respondieron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Dice la palabra del Señor que al corazón contrito y humillado Dios no va a desechar. Si tu corazón es un corazón contrito y humillado, Dios lo va a recibir. El arrepentimiento, hermanos, no consiste en un arrepentimiento con una autojustificación. A veces nosotros pensamos, Señor, o cuando nosotros pedimos perdón, decimos: bueno, pido perdón, pero lo hice por esto, no fui fuerte aquí, no pensé bien esto. Intentamos autojustificarnos. Cuando vamos a pedir perdón a Dios, no vayamos con justificaciones propias. Vamos: Señor, perdóname. Simplemente perdóname. No encuentres tú una justificación. Somos humanos. Él ya lo sabe. Él ya sabe que nosotros fallamos. No vayas tú a decir: Señor, pero es que yo podría hacerlo mejor si fuese. No. Perdóname. Cuando el hijo pródigo fue al padre, él dijo: bueno. Él no dijo: Padre, perdóname, he pecado contra ti, y yo pensaba que me iba a ir bien, y yo pensaba que en mi juventud me iba a salir bien los negocios, pero me fue mal y tuve que comer comida de los cerdos. Él no fue con esa mentalidad ni con esas palabras. Él fue: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Al corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Este 2025 Dios nos ayudó. Este 2025 Dios nos ha sostenido. Este 2025 Dios nos ha levantado. Hermanos, pero Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Pongamos nuestra vida en sus manos. Amén. Sin reservas. Gloria a Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Nuestra confianza no está en lo que diga el hombre. Nuestra confianza no está en lo que digan las circunstancias. Que tu confianza esté en tu Señor, aquel que es el Hijo de David, aquel que es linaje de David, aquel que es nuestro Mesías y nuestro Salvador. De hecho, había una cita bíblica también. Jeremías 23:5, no hemos leído, y era una cita bíblica que quería decir. Vayan a Jeremías 23:5, por favor. ¿Qué dice Jeremías 23:5? Miren lo que dice Jeremías 23:5. Cuando decían, Jeremías 23:5, un segundito. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, y el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En el versículo 6 dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre. ¿Cuál es? Este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cuál es? Jehová. Justicia. ¿De quién estaba hablando esta profecía? ¿Y cómo le llamarían a Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Jehová. Justicia nuestra. Jehová.
Jesucristo no es un hombre cualquiera. Él es Jehová. Él es Dios. Él es nuestro Salvador. Pongámonos de pie, por favor, en este momento. Me gustaría que podamos pasar por unos minutos los caballeros, si pudiese ser. Pasen aquí adelante los caballeros. Vamos a orar y agradecer a nuestro buen Señor, a ese Jesús todopoderoso, aquel que nos ha dado la vista, aquel que nos ha restaurado, renovado, aquel que nos ha ayudado. Vamos a pedir que el Señor nos ayude, que el Señor nos levante. Si tú necesitas fuerzas del Señor, pídeselo en este momento. Si necesitas que el Señor renueve tu visión, pídeselo al Señor en esta hora. Estos caballeros que están aquí pasando, que el Señor les bendiga grandemente. Muchos de ellos son cabeza de familia, muchos de ellos son ya hombres con familia y con esposas, algunos que otros solteros. Amén. Allá. Están nuestros hermanos solteros, nuestros hermanos jóvenes que todavía en su debido momento el Señor les verán la responsabilidad de una familia, que el Señor les dé sabiduría, les ayude. ¿Cómo? Ya sabrán que es lo bueno, eso sí. Hermanos que están allá atrás, hermanas y hermanos que están allá atrás, por favor, les pido que nos ayuden a orar. Si pueden extender su manito hacia estos caballeros. No sé si mi hermano Jason puede ayudarnos con el teclado, por favor, un canto. Vamos a orar por este ministerio de caballeros. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia, Señor, y te agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Sabemos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sabemos que tú eres, Señor, el Mesías prometido. Amado Dios, en este momento queremos que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos abras los ojos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en este momento a poder ver lo que nuestros ojos no ven, a no guiarnos, Señor, por la vista, sino a andar por fe. Ayúdanos, amado Señor, te necesitamos a ti. Queremos, Señor, venir en esta hora y clamar como aquellos ciegos, Señor, clamar y pedirte por nuestras familias, pedirte por nuestro matrimonio, pedirte por nuestros hijos, Señor, pedirte por nuestro futuro, Señor. Nuestro futuro está en tus manos, Señor. Nuestro mañana está en tus manos, Señor. Y lo que venga mañana, Señor, no nos moverá. Nuestra fe será como un grano de mostaza, Señor. Ayúdanos, amado Dios, ayúdanos. Amado Señor Jesucristo. Amado Señor Jesucristo, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, Señor. Nos arrepentimos en esta hora. Perdona nuestros pecados, Señor. Nos rendimos a ti en esta hora. Si hay cosas que tú no puedes vencer, si hay cosas con las que tú estás luchando, este es un buen momento para que tú le pidas perdón a tu Señor. Pídele perdón y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo no puedo, Señor. Yo me rindo a ti en esta hora, oh Dios. Yo quiero, Señor, ser un siervo tuyo, un siervo íntegro, Señor. Yo quiero servirte con integridad, Señor. Yo no quiero ser un personaje aquí en la iglesia y otro allá afuera de la iglesia, Señor. Yo quiero servirte con integridad, Señor. Así como los cristianos del primer siglo daban su vida por ti. Daban su vida por ti, Señor. Yo quiero vivir mi vida para ti, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Que este mundo, Señor, no pueda ganar terreno en mi mente y en mi corazón. Dios poderoso, tú que todo lo puedes, tú que eres poderoso y conoces mi corazón, Señor, sabes qué es lo que necesito. Tú sabes qué es lo que tengo, Señor, falta. Yo me rindo a ti en esta hora. Este 2025 tú me has ayudado, Señor. Tú me has bendecido, Señor. Así que, Señor, lo que venga en este 2026 es tuyo.
Mi vida es tuya, mi familia es tuya, Señor. Mis hijos son tuyos. Mi matrimonio, Señor, es tuyo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que las cosas en casa siempre estén conforme a tu voluntad. Que haya amor, que haya armonía, que haya comprensión. Señor, ayúdanos. Cambia nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Tú conoces, Señor, todo. Tú lo ves todo. Tú sabes todo, Señor. Ayuda a estos caballeros, amado Dios, te lo pido. Ayuda a estos caballeros, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, gracias. Ayuda, Señor, a estos caballeros, te lo pedimos. Te lo pido, Señor. A las damas que están ahí atrás, Señor, también te pido por ellas. A las madres, dale sabiduría. A las esposas, Señor. A cada dama, a cada joven que está, Señor, en este lugar. Te pido que tú nos ayudes. Ayúdanos a ver la vida como tú la ves. Ayúdanos, Dios poderoso. En gloria te veo. Ayúdame a cantarlo, por favor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Una vez más, de gloria en gloria te veo, dígalo. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero. Señor, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dígalo, quiero ser más como tú. Y quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.